Buenos días, amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Pues en esta mañana vamos a continuar, como dijo nuestra hermana Silvita, con la meditación de este día, que está basada, ¿verdad?, en Hechos 12 del 1 al 4, donde tiene un título y dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Entonces dice, ¿verdad?, lo voy a leer aquí en la pantalla, dice, en aquel mismo tiempo, dice, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces, dice, los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado, dice, preso, le puso a Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, habiendo tomado, vamos a decir, al apóstol Pedro, lo puso preso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, pero que le custodiasen y, Herodes se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad?, con lo que nos quiere decir. En aquel mismo tiempo, dice el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes, dice Agripa, era Herodes Agripa, era uno, nieto, dice, de Herodes el Grande. El mismo mencionado, dice también en Mateo 2:1, menciona en el nacimiento de Jesús, dice, cuando Jesús nació en Belén. Estoy dando un poquito de explicación a quién era este Herodes, ¿verdad? El mencionado, dice en Mateo 2:1, en el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en días de este rey Herodes. Herodes también era hermano, dice, de Herodias, pero Herodias, la responsable de la muerte de Juan el Bautista, y todos sabemos, ¿verdad? Y nos dice en Marcos 6, 17 al 28, al 18, ahí está la historia de Juan el Bautista. Entonces, continuamos acá en Hechos 12:1. Echó mano, pues dice, algunos de la iglesia para maltratarles. Así echó mano, dice, algunos de la iglesia para maltratarle y no solamente eso, hermana, sino que dice, ¿verdad? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿verdad? Él se consideraba muy poderoso, que tenía autoridad y por eso hizo esas cosas. Entonces dice el versículo 2, ¿verdad? Y mató, dice, a espada a Jacobo, hermano de Juan. Él lo hizo, ¿verdad? Como les digo, él se sentía poderoso, él tenía autoridad según en aquel tiempo, ¿verdad? Según sus, eh, en su tiempo y en aquel pueblo, ¿verdad? Entonces dice Jacobo y Juan fueron los de él. ¿Quiénes fueron Jacobo y Juan? Dice, fueron los dos de los 12 discípulos. Fueron dos de los 12 discípulos originales y que siguieron a Jesús, según dice Marcos 10:35 al 40. Dice el versículo 37 de este mismo capítulo de Marcos. A Jesús, dice, ellos dijeron a Jesús, la petición que ellos hicieron, ¿verdad? Jacobo y Juan. Dice, ellos dijeron a Jesús, concédenos sentarnos uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué estamos diciendo esto, hermana? Porque para que vean, ¿verdad? Que ellos dicen que fueron discípulos originales de Jesús. Y como anduvieron con Jesús, ellos tuvieron la madre de Jesús, ¿verdad? La madre de ellos quería que Jesús le concediera que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda, para que veamos que ellos fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Jacobo o Santiago. También Jacobo dice, quiere decir Santiago, hijo de Zebedeo. ¿Quién era Santiago, verdad? Hijo de Zebedeo.
dice Mateo 4:21, y era uno de los 12 apóstoles, de los 12 apóstoles, de la profecía de Jesús que menciona en Marcos 2, en Mateo 2:1. Jacobo dice era hermano de, de Jacobo, hermano de Juan. ¿Y qué le sucedió a él? Dice que fue ejecutado, o sea, muerto, matado, ¿verdad? Por manos de Herodes. Mató, dice, fue ejecutado por manos de Herodes. Y Juan dice, fue en más tiempo, más después, dice Juan, ¿verdad? Estamos hablando de que, porque ahí nos menciona Jacobo, hermano de Juan. Entonces estamos dando a conocer lo que le sucedió a Jacobo y quién había sido. Entonces dice, y Juan más tarde, dice, fue al exilio, según dice Apocalipsis 1:9. Como todas sabemos, ¿verdad? Que el apóstol Juan, pues también, ¿verdad? Aunque estuvo preso, pero hizo un gran trabajo, que hasta esta fecha, pues nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces dice el versículo 12-13, viendo esto que viendo a Herodes, ¿verdad? Que esto había agradado a los judíos, procedió, no solamente, ¿verdad? Él no se agradó de que solo Jacobo fuera muerto o todos los cristianos fueran maltratados, sino que dice el versículo 3, viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eran entonces, dice, en los días de los panes sin levadura. Llevó, pues, dice, preso a Pedro, lo encarceló, ¿verdad? En aquellos tiempos lo llevaban preso y no tenían ninguna consideración. Entonces eran bien tremendos, ¿verdad? Por su autoridad que él llevaba. Él solo los mandaba a traer y las guardias los iban a traer, los soldados. Entonces dice, llevó pues preso a Pedro y lo encerró y lo encarceló. ¿Por qué dice durante la fiesta? Según él, ¿verdad? Según este Herodes, dice, porque durante la fiesta de los panes, durante la fiesta de los panes sin levadura, esa fiesta, dice, era una semana que seguía la Pascua. Arrestaron a Pedro, ¿quiénes eran esas personas? Dice que era un movimiento estratégico porque habían más judíos en ese momento de la Pascua, habían más judíos en la ciudad de lo casual, dice, ¿verdad? Herodes podía impresionar más a más personas de su poder y de su autoridad. Como le estaba diciendo, ¿verdad? Él se consideraba que tenía mucha autoridad y poder. Entonces, él solo los mandaba a traer y aquí vemos, ¿verdad? Lo que le sucedió también al apóstol Pedro. Dice, ¿verdad? Versículo 3 y 4. Viendo pues, dice que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces, dice, los días de los panes sin levadura. Y habiéndole, dice, tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos, que eran 4 soldados por cada uno, para que le custodiase. Y se proponía Herodes sacarlo al pueblo después de la Pascua. Entonces, ya estamos viendo, ¿verdad?, las ideas que él tenía, sus pensamientos. Y dice el versículo, esta Pascua, ¿verdad? Dice su poder y su autoridad. La Pascua, pues, era una fiesta, dice, que celebraban los judíos. O sea, el pueblo de Dios celebraba esto, según dice Éxodo 12, del 1 al 27. Para darles un poquito a conocer, ¿verdad? Lo podemos buscar en nuestras Biblias en el día, dice Éxodo 12 del 1 al 27, pero dice el versículo 18 de Éxodo 12. El primer día de la semana dice, dijo Dios, ¿verdad? Les decía a su pueblo, el primer día de la semana comeréis panes sin levadura del día hasta el día
14, o sea, que ellos tenían que comer el pan sin levadura, los panes sin levadura del día 14 por la tarde hasta el día 21. Se lo estoy diciendo así un poquito rápido para no tardarlo. Hasta el día 21 era el mandato que Dios les había dicho, pero dice, ¿verdad? Ya vimos lo que dice aquí, Hechos 12:4. Habiéndoles pues tomado, dice, preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, cada uno para que lo custodiase. Ese era, ¿verdad?, el propósito de Herodes, y ganar más para que el pueblo viera, ¿verdad?, que él tenía más autoridad. Y se proponía, dice, sacarle después de la Pascua. Pero después, dice, después de llevarlo preso, dice, y encarcelarlo, lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran, ¿sí? Y cada grupo, dice, estaba formado por 4 personas. Y Herodes tenía la intención de presentarlo. Hoy vamos a ver qué significa esto. Estos 4 grupos, dice, estaban divididos en 4, estos 4 grupos de soldados estaban divididos en 4 vigilias o turnos de la noche. Y todo esto, dice, es hacerlo para que se proponía él, dice, era, y todo esto de hacerlo compadecer ante el juicio públicamente. O sea que después de estarlo allí, ¿verdad?, de tenerlo varios tiempos, él lo sacaban en el día de la Pascua. Compadecer ante el juicio públicamente y sentenciarlo a muerte. Esa era la intención de Herodes. ¿Cómo lo sabremos? También, ¿verdad? Yo no me puedo pasar más, solamente dice, ¿cómo lo sabremos mañana, verdad? Pero también vemos aquí en Hechos 5:17 lo que dice. Hechos 5, capítulo, Hechos 5 del 17 al 21. Voy a leer lo que le sucedió a Pedro. Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto dice, es la secta de los saduceos, que se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo y anunciar el evangelio al pueblo, todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, dice, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces, hermanas, estamos viendo, ¿verdad?, el poder de Dios, que para Dios, dice, no existe cosa que no pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no existe cosa que Él no pueda hacer. También nos dice en 2 de Crónicas 20:15, dice, Dios siempre está y nos defiende. Eso quiere decir, ¿verdad? Usted lo puede buscar, 2 de Crónicas 20:15. En Mateo 27:62 al 66 nos dice cuando Jesús fue sepultado. También los guardias, dice, temían que Él fuera resucitado. Entonces lo estaban custodiando, pero Dios tenía sus planes. Dios dice, se ríe de los impíos y de los planes y los destruye, según dice Salmo 2:4. ¿Qué nos quiere decir Salmo 2:4? Dice de que no así los malos, dice, serán destruidos, ¿verdad? En Salmo 2:1 al 2:4, eso quiere decir, dice que para Dios siempre se ríe de los impíos y los destruye sus planes y siempre los defiende. Para Dios no hay nada imposible. Según también, como veíamos, ¿verdad? En Éxodo 17, 10 al 16. Usted lo puede buscar ahí, mi hermana. Entonces, como les digo, mañana sabremos qué le sucedió a Pedro, ¿verdad? Dios tiene planes y para él no hay nada imposible. ¿Qué aprendemos también de esto, hermana? ¿Verdad? Leíamos aquí en Hechos 5:17 de que Pedro,
¿verdad? Él aquí no menciona, ¿verdad? Que él estaba afligido, que él estaba llorando, sino que dice, ¿verdad? Mañana lo vamos a saber con más claridad qué le sucedió al apóstol Pedro. Así que, hermanas, pues esta ha sido la meditación de esta mañana. Que Dios me las bendiga.